Bastante ánimo. Se me hace que hasta Mirinda se está riendo debajo de la máscara. Se me hace que... ¿Te acuerdas, Ricardo, que en Monterrey estaba la chica del antifaz? Aquí va a estar la chica de la máscara. Vamos a poner a... Le vamos a poner... Entre esos detalles. Bueno, decían unas cosas por allá. Por eso le entremos en esos detalles. Bueno. Aquí tenemos a la chica de la máscara, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios porque podemos estar aquí, hermanos. Buenos días tengan todos. Hoy es el domingo 21. Es el domingo 21, hermanos. Y estamos aquí, hermano Justino, buenos días. Qué bueno que está disponible para compartir. Hoy va a compartir una clase difícil, hermanos. Prepárense, porque va a hablar de perdonar. No que me perdonen a mí, no, yo perdonar a los demás. De los dos, entonces, de los 2 días. Entonces vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos, hermanos, para recibir la palabra este día de hoy. Hoy tenemos un día completo, hermanos, para servir al Señor. Agradezco a todos los que estuvieron aquí. Yo sé que nos echaron de menos, nos extrañaron bastante, pero ya estamos aquí de regreso, hermanos. Ya estamos aquí de regreso y les pido que sigan orando por nosotros. Vamos a orar, hermanos, y así nos vamos a nuestra clase. Dios eterno y Padre celestial, gracias por la bendición que tenemos cuando desciende el Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias por este día que podemos abrir el culto público. Bendecimos a cada uno de nuestros oyentes que están allá al otro lado de la pantalla, los que se van a conectar. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables a través de los maestros, a través de la palabra, a través de la música, a través de cada parte con la que vamos a contar el día de hoy. Nos quedamos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar. Póngase de pie. Póngase de pie. Al cabo van a estar sentados un buen rato. A mí también me duelen las rodillas, no crean que no. Y vamos a cantar, hermanos. Que se oiga, hermana Lupita, hasta acá. Ándele. A la escuela dominical iré, a mi clase fiel asistiré. Dios ha prometido estar con 2 o 3, serle fiel a Cristo mi deseo es. Amén. Cada quien a sus clases, hermanos. Mis hermanos, buen día. Estábamos muy tristes el domingo pasado porque no vino Ricardo. Hoy seguimos tristes, ahora más porque vino, pero bueno, eso es otra cosa. Muy bien, vamos a continuar con algo que voy a romper un poquito la rutina. Pues ni modo, ¿qué le hacemos? Es nuestro Los perdono. Todos quiero que vean en sus Biblias 1 Corintios 2:16. ¿Qué nos dice? Alguien que no la quiera leer. 2:16. 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Exactamente. Esto significa que el objetivo del cristianismo es conocer la mente de Cristo. Y esto entraña buscar hacer lo que en su momento Cristo haría en nuestras circunstancias. En una palabra, es tomar fielmente el modelo que Cristo dejó a través de su palabra, a través de su vida y a través de lo que es propiamente la esencia y principios del cristianismo. Si usted quiere ser cristiano, debe tener la mente de Cristo. Si no es cristiano, seguirá con su mente propia o la de otros hombres. La diferencia es que cuando usted tiene o busca entender la mente de Cristo, en ese instante
usted va en camino de verdaderamente ser creyente. Si no, está perdiendo su tiempo aquí. Y lo peor, lo está haciendo perder a los demás hermanos. Y este es un tema medular en la filosofía de Cristo, en el modelo y la mente de Cristo. Y les pido que de verdad sean muy atentos. En su libro vean la página 114. Ahí vamos a ver primeramente la idea central. ¿Ya todos lo tienen? Bueno, muy bien. El amor nos lleva a perdonar. Aplicación para la vida. En nuestra cultura hispana, pedir perdón y perdonar se pueden ver como un acto de cobardía o debilidad. Esta es una actitud de la que no escapan algunos cristianos y muchas veces ha sido motivo de divisiones hasta dentro de las congregaciones, en especial las hispanas. Ese concepto prevalece por sobre los que nos enseña el Evangelio. Y hay un refrán que dice: yo perdono, pero no olvido. ¿Verdad, Martín? ¿Verdad, Ricardo? Pues, No me lo sabía, pero sé cómo. bueno, pero por eso, para que lo vayan conociendo. Nunca lo he practicado, pero bueno. Pero eso quiere decir que siempre voy a tener en cuenta la ofensa sufrida. Puedo recordar nítidamente la oportunidad en que fui injustamente maltratado por otro colega pastor. Ay, sí, yo sabía que no solo sino que debía perdonar. Fue una larga lucha interior y una constante súplica a Dios para que me ayudara a perdonar. ¿Qué le habría hecho? Cada vez, yo conozco algunos, cada vez que oraba, en lugar de sentir alivio, sufría. ¿Qué había pasado? Es que sinceramente no había entregado a Dios mi carga hasta que entendí que cuando oraba solo le contaba el hecho a Dios, pero no me había liberado. Humanamente seguía sintiendo muy herido. Una vez que le entregué mi carga a Dios, pude sentir infinita paz. Había perdonado y el Señor se había hecho cargo del problema. Les tengo una mala noticia. Es muy fácil ofendernos, pero es muy difícil perdonar o que nos perdonen. ¿Por qué? Porque olvidamos que esto es la esencia verdadera de un cristiano. Y es un modelo que nos dejó Cristo. Vamos a ver ahora la palabra. Mateo 18, 21 al 22. Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Alternativo, 70 veces 7, le contestó Jesús. Si hacemos una simple operación matemática, serían 490 veces. ¿Estamos de acuerdo? 70 veces 7 son 490 veces. Pero esto es simplemente una mera referencia. Vamos a explicar por qué. Contexto.
Concepto de perdón. Para Ropero Barzosa, en el Antiguo Testamento se usaba el verbo salah, remitir. Remitir significa perdonar, dejar en cero. Primordialmente es una deuda. Cuando alguien, por ejemplo, le dice te remito la deuda, significa que le perdona la deuda. No le envía una carta. Eso no significa. ¿Estamos de acuerdo? Solo se usa respecto del perdón de Dios al pecado. Por eso solo Dios puede perdonar pecados. Éxodo 34:9, Números 14 del 19 al 22. En el Nuevo Testamento se usa afimei. Se refiere a la cancelación total de una deuda. Mateo 6:12, 18:27 y 32. Como el perdón de los pecados. Mateo 9:2, 5:6, 12:31 al 32, Hechos 2:8-22, Romanos 4:7, Santiago 5:15. De él se deriva el sustantivo áfesis, que es perdón, remisión, liberación, que en 12 ocasiones va seguido del complemento pecados. Cuando Dios perdona pecados, significa que los borra. En una palabra, dejan de existir, desaparecen. Pero ¿cómo lo hace? Porque Él es el que puede perdonar pecados. Jesucristo perdonó pecados, lo que significa que también Jesús es una deidad, es Dios. Entonces, esto teológicamente es tan importante como que toda nuestra fe descansa en este postulado. Dios es capaz de perdonarnos, hagamos lo que hagamos, porque precisamente es un Dios de misericordia. Ahora, en lo que la lección de hoy básicamente se refiere a la parábola del siervo malvado. En este género que Jesucristo sobresalió sobre cualquier otro rabino de su época, en el mundo judío se llama, de acuerdo a César Vidal, mashal, plural, meshalim, que tiene un significado más allá de lo que llamamos parábola. Viene el relato del rico despiadado, que se aprovechó de la única oveja de su vecino pobre. Segunda de Samuel 12:14. ¿Se acuerdan quién hizo esta parábola? No. Fue Samuel a David. ¿Ok? Era una parábola, pero ya dijimos que en el mundo judío esto se le llamaba mashal. Ahora, son una historia general cotidiana que encierra un mensaje de carácter espiritual. El autor cataloga el relato que veremos como parte de las parábolas del reino relacionadas con el perdón. La venida del reino es fruto del amor y de la gracia inmerecida del Padre, y el perdón solo es posible si se reconoce que no se tiene el menor reconocimiento para recibirlo. Cuando ustedes pidan a Dios perdón, que borre sus pecados, necesitan antes que nada reconozcan que no lo han merecido, que es algo inmerecido. Parece hasta contradictorio, pero la realidad es que necesitamos tener verdadera humildad, verdadera sujeción a Dios para pedirle que nos perdone. Para Raúl Ferrero, en su libro Cristología, Vamos a ver si se aparece. bueno, a ver. Bueno, para Raúl
Raúl Ferrero, en su libro Cristología, nos dice que parábola viene del griego parabalein, una narración que se hace rodar en paralelo a alguna situación de la vida, a fin de enseñar o ilustrar lecciones claves o sobre reflexiones incluso espirituales. Entonces ya tenemos una idea general de lo que es una parábola o mishal en el mundo judío, o lo que habíamos visto que significa en el mundo griego. En el libro de Samuel Pagán sobre parábolas de Jesús, editorial Clie, la llama de los dos deudores. Gracia, responsabilidad y perdón son los temas que representan las prioridades teológicas de Jesús, esenciales para llegar al reino de los cielos, reino de Dios. Su propósito es ilustrar la necesidad del perdón en medio de las dinámicas humanas. Tiene las siguientes escenas. Primero, la decisión del rey, versículos 23 al 27. La actitud hostil del primer siervo, versículos 28 al 31. Una nueva respuesta del rey, versículos 32 al 34. Y la aplicación o conclusión, versículo 35. Dios perdona, pero si el creyente no lo hace con su prójimo, está expuesto al juicio divino, porque el perdón es una característica indispensable del reino. Y aquí viene un gran problema que tenemos los seres humanos, en especial los que nos decimos cristianos. No sabemos perdonar. Yo utilizo muchas veces la expresión: al que le quede el saco que se lo ponga, que se ajuste. Y aquí viene un gran problema, porque a muchos les queda la medida. Y de inmediato, lo que debe de hacer una persona racional y cristiana es refutarme. No, usted está equivocado, yo no soy así, lo que usted dice es mentira. Pero cuando no lo hace y simplemente hace que los dientes casi se rompan y empieza a elucubrar cómo me voy a desquitar de él, de lo que me ha ofendido. Pues sí es verdad, pero me ofendió. Entonces vemos que ya busca venganza, que se siente ofendido. Había un hermano de una iglesia, también es bautista, no voy a decir su nombre ni la iglesia, que tenía el complejo de Diógenes. En psiquiatría es cuando una persona empieza a acumular cosas, desde botes de basura hasta basura misma, etcétera, etcétera, y convierte su casa en un basurero, o donde viva o donde esté. Y literalmente esa persona piensa que toda esa basura le va a servir. A ese hermano yo le dije: ve a atender. Nunca me hizo caso. Y en una ocasión estábamos debatiendo por Facebook y le dije que era un idólatra. ¿Por qué? Porque da a las cosas mayor valor que a Dios mismo, que a su propia estabilidad, que a su propia salud, que a su propia higiene. Y jamás volví a saber de él. ¿Dije una mentira? No, porque lamentablemente esas personas ven a las cosas con mayor valor que todo lo demás. Entonces, cuando no hay fraternidad, cuando no hay verdadera unidad, cuando no hay perdón, las gentes se sienten totalmente, diríamos, ofendidas. En alguna ocasión tuve una dificultad con mi hermano Martín. ¿Y cómo la resolvimos? A
hablando. Y llegando a puntos de coincidencia. Y a la fecha yo lo catalogo como uno de mis mejores amigos. Alguien en su momento, en otra ocasión, me dijo de que yo me dormía en la predicación. Y es cierto, yo me duermo. Si no me atrae, si en su momento estaba muy cansado o simplemente el tono de quien está hablando me duerme. ¿Me voy a ofender porque diga algo cierto? No, yo lo reconozco. Y no le voy a dejar de hablar a la persona que me lo dijo. Al contrario, pues sí, discúlpeme, pero así soy. Y no de ahorita, ya llevo muchos años así. ¿Eh? No, no es gripa, es mala costumbre. O con mi hermano Ricardo. Quizás ustedes cuando nos oyen hablar dicen, ¡ay, qué de cosas se dicen! Y es cierto. Y yo no me siento ofendido por nada que dicen ni viceversa. ¿Por qué? Porque entendemos que no es algo que nos hiera. Es un juego mental. Entonces, ¿qué significa? Que no podemos nosotros como cristianos ser de piel tan ligera, ser tan sensibles. Si no nos convertimos literalmente en jarritos de Tlaquepaque. ¿Ya les he dicho que son los jarritos de Tlaquepaque? Feos y sensibles y se rompen bien fácil. Entonces, cuando a alguien le quede el saco y se ofenda sin decirme por qué, en derecho hay una expresión bien sencilla, que es un principio incluso. El que calla, otorga. Entonces, cuando pase eso, discúlpenme, pero no tengo que cambiar yo, sino tienen que cambiar ustedes. Y sobre todo, evitar ofenderse de algo que es verdad en su vida. Y yo conozco algunos ejemplos aquí y en otras iglesias. Y se sienten totalmente ofendidos y levantan hasta la nariz y fuchi. Por último, con mi hermano Julio. Agarro parejo. Él es un republicano de cepa. Y yo soy demócrata, con algunas ideas medio raras, pero bueno, soy demócrata. Y nos respetamos. Y si hay alguna duda, pues discutimos. Y yo no me ofendo de lo que me dicen, ni tampoco a él ofendo. Al contrario, intercambiamos puntos de vista. Eso es fraternidad, eso es perdón, eso es amor entre hermanos. Y si no tenemos esa capacidad, no somos cristianos, no se engañen. Los rencorosos, los mustios que no saben reconocer cuando están enojados, los que se sienten ofendidos y son incapaces de realmente refutar, los que en su momento solo hacen cosas negativas porque están muy ofendidos, no son cristianos. Que no se engañen. Si son jarritos de Tlaquepaque, ¿qué creen? Aquí no va a funcionar eso. Si son tan egoístas que solamente lo que ellos piensan que les están diciendo es lo que les afecta y no saben ni explicar por qué, pero estoy muy ofendido, esos no son cristianos. Y en la parábola que vamos a ver se comprueba precisamente lo que es verdaderamente el perdón. Y no es nada bonito. ¿Por qué? Porque es efectivamente borrar toda ofensa. Y eso solamente un cristiano lo puede hacer. Los mundanos
mundanos, no, los mundanos van a estar viviendo con la zozobra. Ah, no, tú me hiciste eso, tú me dijiste eso. Fuchi, ya dejaste de existir. ¿Cómo te atreviste? Y esos no son cristianos. Son pobres rencorosos que están con una capa que dice cristiano, pero no lo son. Muy bien. Ya ya lo habíamos terminado de ver, ¿verdad? ¿Esta? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Es una marca que define a los que han incorporado el perdón en sus vidas. Es una enseñanza directa a los discípulos. Al final del capítulo, que define el contenido del mismo, parte de que hay una relación entre el pecado humano y el perdón divino. Desafío para la cultura semita. La deuda del primer siervo es tan grande que no la puede pagar. Es una hipérbole, es una figura retórica que constituye en aumento o disminución excesiva de aquello de que se habla, exageración de una circunstancia, relato o noticia. ¿Ya saben lo que es hipérbole? Sí. ¿Sí? ¿Qué es? Más grande de lo que era. Exagerar o disminuir. ¿Ok? Aquí 70 veces 7 es una hipérbole de siempre, de todo el tiempo, de que no hay un límite. ¿Ok? Que magnifica la angustia y dolor de la ofensa humana y permite dimensionar el perdón divino. Doulos es una palabra que se usa para esclavo. El rey representa a Dios, demuestra capacidad para perdonar y su firmeza y efectividad para enjuiciar al deudor malvado. Deuda es una referencia al pecado humano, por ejemplo en Mateo 6:12. El perdón divino es absoluto, definitivo, liberador y grato, y lo da por la sola invocación de la misericordia del siervo. Se puede interpretar como que ese rey será un modelo de lo que es la dinámica del reino en los tiempos finales posteriores a Roma. Esto lo dice Samuel Pagán. El primer siervo no aprendió el valor de la misericordia porque no lo mostró ante su deudor, cuya deuda era mucho menor, lo que propicia el juicio divino. La misericordia es un valor ético de los ciudadanos del reino. En el libro de Gerhard Locking sobre las 40 parábolas de Cristo, editorial Verbo Divino, siervo lo considera como funcionarios de cierto rango, recaudadores de impuestos. Y el ajustar cuenta puede ser un procedimiento de comprobación por un tribunal de cuentas del reino. La deuda es estratosférica. Cuando veamos la parábola, vamos a entender por qué era estratosférica. El trasfondo jurídico era griego, porque la ley judía no se podía vender a la esposa. Eso sigue siendo vigente, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Alguien quiere vender a su esposa? Bueno, aquí nadie va a querer vender a su esposa. No, pues si quieren que tarden en llegar. ¿Mande? Quieren que tarden en llegar. No, y Algunos no quieren vender, pero quieren que se retrasen un poquito en el llegar. Proskinesis era postrarse pidiendo piedad al soberano. Se hacía estando postrado ante el soberano con los ojos al suelo sin hablar al Señor. Cuando alguien le quiere pedir perdón a la esposa o la esposa al esposo, un elemento importante es hacerlo con proskinesis. ¿Cómo es? ¿Cómo habíamos dicho que era? Literalmente postrarse, no mirar ni siquiera al rostro y poner los ojos en su momento en el piso. Así debiera de ser, pero no, difícilmente lo hacen.
Rey perdona la deuda de manera increíble. En el mismo Padre Nuestro se ordena perdonar a nuestros deudores, Mateo 6:12. Si Dios nos perdona, nosotros también debemos de perdonar. Cuando usted preste a alguien que sabe que no le va a pagar, pues después no ande cobrándole, porque usted ya sabía que no le iba a pagar. Pero si usted insiste, pues entonces demuestra que no tiene amor. ¿Y qué creen? Jesucristo dijo que debíamos de tener amor por los demás. De nada sirve adorar y hacer muy bonitos cantos y lo que ustedes quieran, pero si no sabe amar a su prójimo, de nada sirve. Están perdiendo su tiempo aquí en la iglesia. Si el creyente no entiende esa correlación entre el perdón divino a nuestros pecados y a su vez el que debemos de dar a nuestros deudores, atrae sobre sí el juicio divino. Pérez Millós en el versículo 21 nos dice que en el Talmud de Babilonia se habla de que se perdonarían hasta 3 ofensas, pero la cuarta no. Si en esa expresión lo que dijo Pedro es de número redondo, completo, Levítico 26:21, Deuteronomio 28:25, Salmo 79:12, Proverbios 24:16. Es total porque en ese entonces se ponían medidas a todo, incluyendo al perdón. Jesucristo rompe ese parámetro. Jesucristo no da un límite a cuántas veces hay que perdonar a nuestros hermanos. Quita esa limitación, quita ese parámetro. 70 veces 7 o 77 veces, etcétera, es simplemente una hipérbole, es una exageración que significa siempre. No hay límite, no le ponga el número. Y si ustedes no saben olvidar, y si ustedes están rumiando, porque me dijo esto, yo me voy a desquitar siempre con él, etcétera, 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 no son cristianos, no se engañen. Porque el verdadero cristiano no se ofende, perdona de corazón. No es alguien que esté rumiando qué le voy a hacer, en qué le voy a perjudicar. Porque si lo hace, ¿saben qué? Están ustedes en el lugar equivocado, porque este es un lugar de cristianos. ¿Por qué las iglesias tienen tantos problemas? Porque se llevan peleando muchas veces por cosas insignificantes. Fruto de que no saben perdonar. Versículo 22 tiene 2 partes en su respuesta.